Nos vamos a detener en algo muy interesante y es tratar de entender qué es el hidrógeno verde. Porque yo no sé si usted le ha puesto cuidado, Camila, a las intervenciones que ha hecho, por ejemplo, la ministra de Minas recientemente, o incluso el entrante presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al decir nos vamos a enfocar en hidrógeno verde, el negocio del hidrógeno verde, y uno se pregunta, ¿qué es el hidrógeno verde? Sí, señor, pues yo la verdad soy ignorante en el tema. No sé para qué funciona, no sé cómo le están sacando el jugo, cómo puede ser una potencia más adelante. Y sé que muchos oyentes están conmigo. No, pues le digo una cosa, Camila. Es que el tema va incluso más allá de el cómo le están sacando el jugo, porque creo que apenas se están haciendo unos pilotos, ya nos lo va a confirmar la invitada que nos trae Paola. El asunto es que para muchos países, sobre todo el sector industrial y de transporte, el hidrógeno verde, Paola, va a ser lo que reemplazará a los hidrocarburos y también al carbón. Va a ser lo que va a reemplazar al petróleo. Incluso para nosotros que somos productores de petróleo, el hidrógeno verde debería ser el negocio del mañana, por no decir que el negocio del hoy. Y la pregunta es, ¿hasta dónde estamos avanzando con la celeridad que se necesita para poder decir, sí, vamos a ser potencia en producción de hidrógeno verde? Algo le digo, por lo menos desde mi perspectiva, Paola, y seguramente su invitada nos ayudará a aterrizar esto. Para mí, ya vamos colgados. Pero más bien sea usted quien nos presente este panorama. Claro, Juan Pablo, pero mire que estamos colgados porque de esto no empezó a hablar el nuevo presidente de Ecopetrol, esto lo venía mencionando ya incluso Felipe Bayón, el anterior presidente de la compañía, y bueno, ya no lo va a confirmar nuestra invitada. El problema con el hidrógeno verde, que es, como ya lo hemos dicho, una alternativa y es lo que en el futuro pues va a reemplazar a los hidrocarburos convencionales, pues es que se alimenta, si uno lo pudiera decir así, o se obtiene mejor de las energías renovables y es un combustible limpio, sostenible. Y pues como se obtiene de las energías renovables, pues el problema es que en este momento estamos muy colgados en el tema de generación de energías renovables en el país. Es que lo uno no puede existir sin lo otro. Si no hay energías limpias, y aquí tenemos que hablar de energía solar, aquí tenemos que hablar de energía eólica, bueno, también las hidroeléctricas, si no hay energías limpias para producir el hidrógeno verde, pues no hay hidrógeno verde, sino que entonces tiene otro color. Sí. No, en serio. O ni siquiera ningún color, simplemente no hay. Y entonces aquí es donde se pregunta uno, bueno, ¿cómo está avanzando el país o cómo piensa el país avanzar en esa materia? Porque además es muy importante para el tema de la transición energética de la que tanto habla este gobierno y pues de la que tanto necesita el país. Está con nosotros Mónica Gasca, ella es la directora de la Asociación Hidrógeno Colombia, que además es una asociación muy nueva, Juan Pablo, pero ya tiene 40, si no estoy mal, doctora Mónica, o más afiliados y pues están trabajándole duro a este tema del hidrógeno verde. Muy buenas tardes, bienvenida a Sigue la W. ¿Qué nos puede contar usted sobre este combustible? Buenas tardes, Paola, y buenas tardes a toda la mesa. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. El hidrógeno, como ustedes estaban diciendo, es el energético del futuro. Realmente es el siguiente paso de la transición energética. Y cuando empezamos a mirar qué es el hidrógeno, bueno, el hidrógeno es un gas, así como el gas natural, pero tiene una ventaja adicional y es que no tiene emisiones de carbono cuando hacemos su combustión. Entonces lo podemos utilizar como combustible, como insumo industrial o como almacenador de energía sin generar emisiones de carbono. Y por esto se ve como una herramienta más para la descarbonización y la transición energética. Ahora, doctora Mónica Gasca, directora de Hidrógenos de Colombia, o Hidrógenos Colombia. Desde su perspectiva, ¿vamos tarde o estamos aún a tiempo para que Colombia se convierta en un país competitivo dentro del mercado gigantesco que va a haber para el hidrógeno verde en el planeta? Porque tengo entendido que ya hay otros países, incluso en la región, que están avanzando y mucho más rápido que nosotros en la construcción de plantas y en poner a avanzar esto que es muy importante y que lo será, sobre todo en los próximos 15 o 20 años. Claro que sí, desde nuestra perspectiva creemos que estamos a tiempo, pero estos 4 años son críticos para meterle el acelerador al tema del hidrógeno. Si queremos realmente beneficiarnos como país de todas las
las alternativas que nos da el hidrógeno, necesitamos empezar a desarrollar la hoja de ruta que tenemos como país, es decir, necesitamos regulación específica en cada uno de los sectores que va a utilizar este hidrógeno. Colombia ya está clasificado como el segundo país a nivel regional con el precio más competitivo de hidrógeno verde. Esto también un poco, Juan Pablo, por lo que tú decías de todo el potencial renovable que tenemos en nuestro país, que nos ayuda a tener unos muy buenos precios en producción de hidrógeno. Quería preguntar, doctora Mónica, y es lo que estábamos hablando ahorita de cómo se obtiene el hidrógeno verde. ¿Usted nos puede explicar exactamente cómo es ese proceso, de dónde sale el hidrógeno verde y qué tan costoso puede ser hacer esa producción? Claro que sí. El hidrógeno se ha clasificado por colores de acuerdo a la tecnología de su producción. El hidrógeno verde es específicamente el que viene de un proceso que se llama electrólisis. La electrólisis es básicamente electrocutar el agua. Coges la molécula de agua y la partes con energía eléctrica y te queda oxígeno e hidrógeno. El oxígeno lo liberas al ambiente sin tener ninguna consecuencia y el hidrógeno lo puedes almacenar y utilizar en diferentes procesos productivos. ¿Qué es muy importante en este proceso de electrólisis? Que la energía que mueve nuestra máquina, la energía que mueve el electrolizador, sea una energía completamente limpia, para poder decir que es un hidrógeno realmente limpio y sostenible. Y por esto ahí vienen los parques de generación de energía renovable no convencional. Necesitamos parques de energía solar, energía eólica, hasta biomasa para mover ese electrolizador y tener un hidrógeno sostenible. Claro, pero mire que usted mencionaba en la respuesta anterior, pues que en este momento estamos pues con grandes proyecciones de poder generar energías renovables aquí en Colombia, con mucho potencial además, pero en eso estamos retrasados también. Y digamos que uno diría, bueno, si lo que se está haciendo ahora es para abastecer al país, porque además pues viene un fenómeno del Niño y demás, entonces ¿sí alcanza para también generar el hidrógeno verde? En este momento no tenemos los parques de generación necesarios para producir hidrógeno verde, sin embargo se podrían construir, estos son parques dedicados específicamente a la generación de hidrógeno, entonces esa energía no entra al sistema interconectado nacional. Lo que sí debemos hacer es empezar a desarrollar toda la normativa, por ejemplo, en términos ambientales, de cómo vamos a hacer el licenciamiento ambiental de los proyectos si se van a instalar en el departamento de La Guajira, por ejemplo. Hay otros lugares del país donde podríamos utilizar pequeñas centrales hidroeléctricas o parques solares que son más rápidos en términos de su construcción para producir un hidrógeno sostenible. ¿Qué tan rápido se puede montar uno de estos parques de generación de hidrógeno? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque hay lugares del mundo en donde esto ya está avanzando. Creo que en el norte de África ya hay países que están desarrollando esto, creo que en el Brasil ya hay países que ya se está desarrollando esto, incluso en Canadá están avanzando en esto. Y me imagino que esto es como en cualquier negocio, el que primero llegue y se sienta, pues será el que va a tener su puesto asegurado. Y si nosotros nos demoramos en construir los parques, como todo se demora aquí en Colombia, pues entonces vamos a llegar tarde y por ende vamos a perder una oportunidad que además también es la de reemplazar los ingresos petroleros para el país. En efecto, en la construcción de los parques de generación renovables se tiene que hacer de una forma acelerada. También un tema importante es pedir el electrolizador. Uno tiene que solicitar esta máquina más o menos con un año de anticipación para tenerla lista para estar generando el hidrógeno. Entonces estamos hablando de 3 o 4 años, sí es un proceso de construcción de un parque de generación bastante rápido. Es importante que para habilitar todo este potencial que tenemos en producción de hidrógeno y para empezar a exportar, que nuestra hoja de ruta del país dice que empezaremos a exportar después de 2030, hagamos que los procesos de producción de energía eléctrica sean más eficientes y cada vez más rápidos. Directora, usted nos decía que necesitan una regulación en esos sectores que van a necesitar y van a utilizar el hidrógeno verde. ¿Eso lo alcanzarían a hacer en este gobierno del presidente Petro o cuál es la meta en el mediano plazo? Bueno, el hidrógeno tiene diferentes usos. Se puede utilizar en el transporte, en la industria, en el sector de fertilizantes también se utiliza. Todos los sectores van a ir avanzando a su ritmo y van entrando en diferentes temporalidades. Por ahora en Colombia
Como mencionaba Juan Pablo al principio, ya tenemos unos proyectos en movilidad. Estos proyectos están haciendo que se desarrolle alguna reglamentación específica en este sector, y a medida que van entrando los usos en otros sectores, como por ejemplo de pronto en el sector residencial en un futuro, vamos a tener que ir desarrollando una reglamentación específica, sobre todo en temas de seguridad para el manejo de hidrógeno en diferentes sectores. En este momento hay poca reglamentación específica, pero se está trabajando en ella. El Ministerio de Minas y Energía ha mostrado un compromiso en el desarrollo del hidrógeno y sus derivados, y esperamos que se le ponga el acelerador estos 4 años para que podamos cumplir esas metas que tenemos a 2030. Y habla de algunas desventajas, eso es cierto, que es difícil de almacenar, los sobrecostos que podría tener, la producción. ¿Qué tan cierto es estas desventajas de las que se habla del hidrógeno verde? Muy cierto, el hidrógeno en este momento, la parte más complicada no es producirla, es realmente almacenarlo y transportarlo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un gas tan ligero que necesita mucha presión, y eso necesita mucha energía y es costoso. Entonces, lo que se está viendo a nivel internacional, por ejemplo, es que el hidrógeno se está convirtiendo a amoníaco. Cuando uno mezcla la molécula de hidrógeno con la molécula de nitrógeno, se vuelve amoníaco, que es un compuesto líquido, y ese compuesto líquido sí se puede transportar de manera fácil, y ya es un compuesto que se viene transportando desde hace muchos años en el mundo, porque el amoníaco se utiliza para los fertilizantes. Entonces, todavía hay algunos retos, pero se están, digamos que, desarrollando soluciones para hacer que el proceso tanto de almacenamiento como de transporte sea más fácil y más económico. Por ahora, los parques que vemos se están desarrollando cerca al consumo del hidrógeno para ahorrarse, digamos, esos costos adicionales. Hablemos del papel de Ecopetrol, directora. Yo quiero saber en este momento qué proyectos está impulsando la petrolera estatal y cuánto se ha avanzado frente al apoyo que se está poniendo desde el gobierno nacional a través de Ecopetrol. Bueno, Ecopetrol ha sido una empresa bastante importante en el desarrollo del hidrógeno. Ecopetrol lanzó el primer proyecto de hidrógeno verde en su refinería de Cartagena en 2021, justo cuando se hizo el lanzamiento de la hoja de ruta. Es una compañía que está muy comprometida también con el desarrollo del hidrógeno y de sus derivados, y están mirando cómo incluirlo dentro de sus productos para también ir planteando su hoja de ruta de la transición energética. En este momento, un tema clave de Ecopetrol es que están desarrollando los 2 primeros proyectos a escala industrial en Colombia. Tienen un proyecto de 60 megavatios de electrólisis en la refinería de Cartagena, que están desarrollando junto a un aliado internacional, que es Total Energies, y tienen otro proyecto de 60 megavatios de electrólisis en la refinería de Barranca Bermeja, que están desarrollando también con la empresa EDF. Esos 2 proyectos nos ponen como país a nivel regional como el país más avanzado, porque ya vamos a tener proyectos a escala industrial. En el momento la región tiene algunos proyectos, pero son proyectos muy pequeños de kilovatios o de megas, 1 o 2 megas. Bueno, eso es bueno porque habla de una apuesta además seria por parte de una empresa, tal vez la más importante de Colombia, como es Ecopetrol. Pero mire, directora, yo quiero que hablemos también de plata, porque finalmente esto cuesta plata, pero uno espera que esto también represente un ingreso para el país. ¿Hasta dónde se puede soñar, por supuesto, una proyección más allá del 2030, que esta producción de hidrógeno verde ayude a compensar también el dinero que va a dejar de percibirse cuando empiece también a caer la curva de consumo de petróleo en el mundo, que finalmente se espera es que lo uno ayude a equilibrar lo otro? En términos de costos, ¿cómo estamos? Juan Pablo, pues nosotros tenemos unas estimaciones dentro de la hoja de ruta de cuánto dinero ingresaría a Colombia por cumplir las metas a 2030. Se estima que casi 5 billones de dólares a 2030 sean invertidos en Colombia para cumplir esa meta que tenemos de tener entre 1 y 3 gigavatios de electrólisis en el país. También se espera que en ese despliegue se creen entre 7 y 15 mil empleos dentro de nuestro país. Entonces sí va a ser un nuevo producto que nos va a ayudar a desarrollarnos como país y a tener ingresos que nos van a apalancar la transición energética. Sin embargo, para esto hay que empezar a habilitar también los temas de infraestructura de exportación. Nosotros en el mercado interno tenemos algunos consumos, pero realmente la primera fase del hidrógeno que nos va a dejar muchos beneficios es poder
aprovechar ese potencial renovable que tenemos para tener un hidrógeno verde de exportación que nos permita un poco tener un commodity nuevo mientras hacemos la transición energética. Digamos, por ahora de valores no podemos hablar toda vez que el mercado no es, digamos, como un mercado vivo y tan activo como el del petróleo, me imagino. Así es, nosotros estamos por el momento en unos precios de que cada kilogramo de hidrógeno en este momento está entre 5 y 6 dólares y vamos a llegar a estar en 2050 en menos de $1 por kilogramo. Y esto va a hacer que el mercado se dinamice y que cada vez sea mayor la participación dentro de nuestras exportaciones del hidrógeno verde. Sin embargo, en la hoja de ruta nos dicen que solamente en consumo interno el hidrógeno va a llegar a representar casi el 10% de los energéticos que consuma Colombia en 2050. ¿Sabe por qué es importante además, Paola, pensar en el hidrógeno? Porque es que nosotros tenemos ahorita la gran esperanza de la movilidad eléctrica, ¿no? Sí. El problema es que, por ejemplo, para mover usted unos transatlánticos, que son los que llevan la carga, digamos, de la China aquí al puerto de Buenaventura, usted no le puede poner una pila a un transatlántico. Usted necesita seguirle metiendo un combustible. ¿Y el combustible cuál va a ser? Este va a ser el combustible. Las fábricas, las plantas industriales gigantescas que hoy día funcionan con gas, con carbón, con petróleo, dentro de 20 años se van a mover ¿cómo? Con este combustible. Por eso es que es el combustible del mañana. Sin embargo, nos decía al comienzo la directora que esto sale del agua y pregunta de manera muy oportuna, vida refrescante en el chat del YouTube Live, ¿esto hasta dónde afecta las fuentes hídricas del país? ¿Cuál es la realidad sobre eso? Bueno, la realidad es que se utilizan entre 9 y 12 litros para producir cada kilogramo de hidrógeno. Cuando uno hace una diferenciación o un paralelo con otras industrias que utilizan agua en sus procesos productivos, se da cuenta que no es un consumo significativo. Y lo bueno de esto es que, por ejemplo, si los parques de generación de hidrógeno están en La Guajira, lo que se hace es que se pone una planta de desalinización, se toma agua del mar y tenemos un beneficio adicional, y es que podemos sobredimensionar esa planta y dar agua potable a las comunidades que estén en la región. Entonces, no solamente el hidrógeno va a ser esa herramienta de descarbonización de nuestro proceso industrial colombiano, sino también puede llevar beneficios a comunidades que no tienen un recurso tan vital como es el agua en este momento. Ante eso, además, porque lo que usted decía, pues hay industrias como por ejemplo las hidroeléctricas y demás que utilizan más agua que lo que se pretende o lo que se utilizaría con estos parques. Pero yo quiero preguntarle, doctora Mónica, ya para finalizar, ¿qué países en este momento, bueno, no en este momento, cuando se empiece a exportar el hidrógeno, que usted habla más o menos de 2030, son los que están demandando o van a demandar en su momento del hidrógeno verde de Colombia? Mira, Paola, los países que más están demandando en este momento son Alemania, por todo el contexto geopolítico que se tiene con Rusia y Ucrania en este momento en Europa. Otros países son Corea y Japón. Pero en general la Unión Europea está buscando mucho hidrógeno porque tienen unas metas de descarbonización industrial bastante ambiciosas y no tienen la disponibilidad ni de recursos renovables ni de tierra que tienen otros países como son los países latinoamericanos. Entonces, en este momento una región importadora es Europa y Asia, y la región exportadora que tiene todos los beneficios para hacerlo es Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, después de Chile, Colombia es el segundo país que está mejor posicionado para ser el exportador de hidrógeno verde. Buenísimo, Juan Pablo, tremendo potencial y tremenda oportunidad además que tenemos ahí para la industria colombiana. Pues muchísimas gracias. No, venga, Paola, venga, la última ahora sí de verdad, porque además ya nos vamos con el tema de las iglesias, que además veo que mucha gente está preguntando ya sobre él en nuestra transmisión digital. Directora, la ministra, lo decíamos al comienzo de esta conversación o de este segmento, la ministra de Minas ha hablado mucho del hidrógeno verde, el presidente de Ecopetrol habla mucho del hidrógeno verde, usted nos ha insistido muchísimo en que se tiene que dar un tema regulatorio para poder avanzar en esto del hidrógeno verde. ¿Cuál es el diálogo, el nivel de diálogo entre ustedes, que ya son un gremio, imagínense, 40 afiliados, decía Paola, un gremio muy importante y además un gremio del futuro, con la ministra de Minas, que finalmente tendrá que ser una aliada en esto? Pues Juan Pablo, sí, la verdad con este gobierno nos ha ido muy bien, hemos encontrado siempre las puertas abiertas.
Justo hace un mes en nuestro Congreso de Hidrógeno Nacional lanzamos junto al Ministerio de Minas y Energía un programa de financiamiento para proyectos de hidrógeno. Estamos viendo que llegamos al punto en que los proyectos están estructurados y nos falta financiamiento para ayudar a llevarlos a un punto de empezar su construcción. Entonces, con el Ministerio de Minas y Energía y la Unión Europea estamos creando este programa de financiamiento. Han sido, la verdad, muy abiertos a trabajar con nosotros. Está dentro de sus planes de gobierno el hidrógeno sostenible como uno de los pilares de la transición energética. Muy ¿Ya? bien. Ahora sí, muy bien. Yo creo que este ha sido un segmento didáctico, Paola. Sí, muy pedagógico, Juan Pablo. Me Hemos gustó. aprendido mucho sobre el hidrógeno verde que pues en un futuro será lo que reemplace a otro tipo de combustibles que pues tienen bastante emisión de dióxido de carbono. Bueno, muchísimas gracias, doctora Mónica Gasca. Ahora sí la despedimos. Gracias. Gracias, Paola. Chao a todos. Chao, chao. Es que fíjese que también estas cosas a veces hay que aterrizarlas, Camila. Sí. Yo llevo oyendo a la ministra de Minas desde que llegó hidrógeno verde, y repite, cuando estuvo en Davos, hablamos de hidrógeno verde, hicimos negocios de hidrógeno verde. Y no hay nada más gaseoso que el hidrógeno verde, pues hoy aterrizamos un poquito el gas, ¿no? Literal, es muy gaseoso. Pero no, mire qué importante lo que dice la doctora Mónica, de empezar a consolidar esos proyectos para que se empiecen a construir. Es decir, se están diseñando, se está hablando y muy bonito y no puede quedar todo en el papel. Empiecen a construir y eso necesita una inyección de plática, entonces el gobierno ahí también tiene que Y estar también muy pendiente. depende de otras cosas, porque miren lo del parque eólico del que hemos hablado, de La Guajira. Sí, señor. Cuando hay una tranca así, entonces pues también Claro. se tranca el propósito, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Para hacer el proceso de electrólisis, usted necesita energía eléctrica. Y la energía eléctrica la tiene que sacar de algún lado. Nos decía la directora Mónica Gasca que no podemos sacar al sistema interconectado porque entonces terminan quitándonos la energía a nosotros para hacer el hidrógeno verde. Las plantas tienen que ser autosostenibles. Por ende, o en parque eólico, que O las en parque turbinas solar. gigantes generen la energía para poder hacer la electrólisis, o en un parque solar, que los paneles solares generen la energía para poder hacer la electrólisis y así hacer el proceso de coger el agua y convertirla en oxígeno y en hidrógeno. Pero hay que avanzar en la construcción de esas plantas de generación de energía o esos parques de generación de energía y luego las plantas. 3 o 4 años se demora más o menos porque hay que pedirlas. Construir cada parque sí, Entonces, Paola, ¿en qué año estamos? en el 2023. ¿Cuál es la meta? 2030. O sea, Para empezar a exportar, sí. O sea, estamos, Paola, Al filo. al filo. ¿Es ahora o nunca? Toca ya. Es ahora o nunca. Y por supuesto la apuesta grande la tiene que hacer Ecopetrol porque esto va a reemplazar el petróleo en muchos de sus usos. En muchos.